Muy bien, justo como habíamos prometido, está con nosotros Sebastián Coma, compañero de Tigo Sports, y con él platicamos en este Fútbol y Más Express de este torneo de un campeón que arrancaba con muchas expectativas y que ahora apenas en 12 jornadas disputadas, 13 jornadas disputadas, está a punto de caer a la última posición. De hecho, solo porque Cobán le pudo ganar al equipo de Chinabajul. No sé qué hubiese pasado si se vaya o no falla aquel penal, porque ese puntito de Chinabajul hubiera colocado a Shela en la última posición hoy por hoy. Y eso como que no estaba en planes de nadie. Sin embargo, Sebastián, platiquemos un poquitito de cómo percibe usted este arranque de torneo. Bueno, cierre de primera vuelta, arranque de segunda vuelta, con el equipo de Shela cayendo tan bajo, Sebastián. Hola Gil, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto compartir con ustedes, con toda la gente de Shela. Yo te voy a ser sincero, yo fui, no sé si de los pocos, pero de los que sostenía que este conjunto de Xelajú, este Xelajú campeón, tenía todo para repetir el título, para sacar su bicampeonato. No tenía duda alguna, había mantenido el plantel, que creo que para los campeones departamentales quizás lo más difícil después de ser campeón es mantener el plantel, y prácticamente Shela retuvo todo y reforzó con Cardosa, que no le fue bien en Grecia, pero que en Shela había brillado de sobremanera. Entonces, para mí, no tenía dudas. Yo decía, bueno, hay un plantel quizá que es más importante que el de Shela, que es el de Municipal, pero Shela para mí tenía el segundo mejor plantel. Y dirán, ¿y Comunicaciones? Para mí Comunicaciones no. Y me sorprende muchísimo esta actualidad. Me sorprendió muchísimo que fuera tan flojo esta primera vuelta del conjunto de Xelajú. ¿Qué creo que puede pasar? Yo creo que si logra meterse en la fase final, puede pelear. No sé si por el título, pero por lo menos para unas semifinales. ¿Qué está pasando? Yo lo que veo es que el jugador por un momento se desenfocó. Creo que el jugador perdió un poquito, ya quizás los objetivos que tenían deportivos, se pusieron a concentrarse en otras cosas, como pudo haber sido el arbitraje, que tanto se criticó. Por supuesto que hay fallos arbitrales que dejan mucho que desear, a favor o en contra de Shela y de todos los equipos, pero creo que donde se disparó toda esta polémica fue en el partido de Comunicaciones del Dr. Guamuch Flores, donde Shela el primer tiempo lo jugó como todo un campeón y el segundo tiempo lo jugó como un equipo que estaba para el descenso. Y se terminaron enfocando o enfrascando en la lucha con el arbitraje, en un partido en el que yo creo que el arbitraje fue bueno. Pero creo que todo esto, todo lo que lo rodeaba, lo desenfocó después las declaraciones del Chapo Calderón, donde uno decía, bueno, quizás está empezando a darse cuenta el plantel, y sobre todo en la voz de un capitán, que tenían que volver a las bases. Pero después de esas declaraciones tan picantes, donde habló de muchas otras cosas, pues decís, bueno, me vende un discurso, pero luego predica con otras cosas, como diciendo que él tenía una caja de ahorro enorme para seguir equivocándose. Porque recuerdo que decían que solo había cometido, o que no podía contar ni con los dedos de la mano las pocas equivocaciones en ese torneo, cuando solo en Comunicaciones le contamos 2, y una que terminó en gol. Entonces yo creo, y lo otro que me sorprende, perdón que me adelante un poquito, pero otra cosa que me sorprende muchísimo es el adelantamiento de este fin de semana para la jornada número 15, donde para mí era una cuestión de que a Marini o a la directiva o todos en conjunto dijeran, ¿saben qué? Muchachos, váyanse con sus familias, abracen a su esposa, disfruten con su hijo 2-3 días y luego armamos una pretemporada para darle la vuelta a la situación. Yo creo que adelantar la fecha puede ser ponerle un poquito más de sal a la herida, pero no sé cómo lo ven allá. Sí, yo pienso que es un poco más, bueno, yo creo que como se hizo hace un par de semanas no se preveía algo tan complicado, y ahora creo que la ansiedad puede ganar un poquitito el tema, ¿verdad? Porque también este equipo no podrá estar tranquilo hasta que no se vuelva a encontrar una victoria. Recordemos la última victoria frente a Guastatoya, 1-0 apenas, y de eso ya pasó un mes. Entonces son 5 resultados negativos, un solo empate. Y lo más complicado, Sebastián, es que con la salida de Raí Vía se perdió Báez, ya no volvió a encontrar conexión la zona de ofensiva, anota muy pocos goles, y este bendito deporte se gana con goles, porque por más que se defienda bien, un solo error puede marcar la diferencia, que era en torneos anteriores, digamos, parte de lo positivo. Anotaba goles y trataba de defenderse atrás con todo, y por ahí una falla no alcanzaba para que el equipo rival le diera alcance. Entonces, por ahí ese tipo de situaciones también se han mezclado, Sebas. No, sí, yo creo que todos dicen que el equipo no funciona sin Raí Vía. Yo creo que Raí Vía es un jugador fundamental en Shela. Creo que
ha encontrado su lugar en el mundo y Shela le dio la bienvenida con un plantel que lo acuerpa bastante bien. Pero yo no creo que esto sea una cuestión de que Raí vuelve y todo se soluciona. Yo creo que Raí tiene un muy buen aporte, pero yo creo que desde las bases, el conjunto, como te digo, perdió el enfoque del torneo. Entonces, con la vuelta de Raí o sin la vuelta de Raí, yo creo que hay que trabajar muchas cosas, desde zona defensiva, desde generación de juego en el medio campo, con o sin Raí Villa. Y lo de Pedro Báez es muy cierto lo que decís. El torneo pasado, el torneo del campeonato, quizás se le criticó porque en la fase regular metió muy poco gol. Yo recuerdo que cada vez que salía en una entrevista Pedro Báez y cada vez que anotaba un gol, era un alivio para él. Decía, bueno, ya rompimos quizá esa sequía, quizá ahora ya en adelante me va a ir mejor. Entiendo a la gente que me critica porque el delantero está para hacer goles. Pero en la fase final, sobre todo en aquel partido con Antigua, creo que volvió a conseguir un poquito más de crédito y tuvo un buen cierre de torneo Báez. Y este torneo había arrancado bastante bien. Las primeras jornadas era uno de los goleadores del torneo y el goleador de Shela. Y luego se secó también. Yo lo que creo yo que una solución para lo de Raí Villa era lo de Cardosa. Pero hace poco estuve revisando algunos datos de Cardosa y me sorprendió muchísimo. Que es un jugador en este torneo que es siempre, cuando las cosas van mal en el partido, si es titular, es el que termina saliendo, o si está en el banco, es el que termina entrando. Ha jugado por lo general 45 minutos por partido, porque es el sacrificado al que llaman a ser bombero. Yo creo que viéndolo de esa forma, si uno ve esa estadística, siento que es un jugador que también debe estar muy presionado, porque es el siempre el que es señalado o el que le piden que rescate la situación. Entonces yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que alguna de las luces que podemos ver al final del túnel es lo de Oliveira, que creo que se va a ir recuperando para esa fase final. No sé si va a sumar minutos o muchos minutos rápido, pero creo que ya pronto va a empezar a sumarse otra vez a los partidos, que creo que fue un as bajo la manga en el torneo anterior, que me sorprendió no verlo con tanto protagonismo en las fases finales. Prácticamente desde el partido con Antigua quedó borrado, pero que es un jugador que le dio otra dinámica al equipo. Sí, nuevos aires. Entonces yo creo que recuperando a Raí Villa, recuperando a de Oliveira, puede encontrar soluciones, pero mientras el plantel tenga el enfoque en el fútbol y que se olvide de todo lo demás. Los árbitros se van a equivocar para todos, no solo para Shela. No hay nada contra Shela. Todos sufren los arbitrajes. Que se enfoquen en el fútbol, que se enfoquen en hacer los goles. Campeones ya aprendieron a hacerlo y ahora ya le agarraron el gustito y es seguido. Y yo te digo, yo esperaba este año estar nuevamente en Shela en una final y estaba seguro de ver a Shela campeón otra vez. Ahora tengo mis dudas. Ahora ya no lo veo como un candidato, o candidato quizá, pero no como el favorito, como lo veía al principio del torneo. Y te digo, cuando tenés un plantel que se acostumbró a ganar, que lo ha hecho bien, también llega algún momento donde creo que hay algún tipo de desgaste y que es buena también una renovación, que yo creo que el plantel o a Marini se va a seguir al frente, que creo que sí, tiene que empezar a pensar en hacer algunos cambios, en quizá desprenderse de algunos líderes y renovar un poquito el plantel. Tampoco te digo desmantelarlo, pero hacer ya algunos ajustes en un plantel que quizá puede estar sufriendo desgaste o ya demasiada presión. Bueno, Claudinho vuelve mañana, va a ser titular frente al equipo de Malacateco. Ya está repuesto, así que es una buena noticia para el equipo de Shela, a ver qué de distinto puede presentar. Sin embargo, no hay que echarle toda la carga a él, sin duda alguna, porque seguimos hablando de que aquí es juego de conjunto y que si bien es cierto, tiene buenas características, y sobre todo siendo muchacho, ¿verdad? Siendo tan joven, no le puedes dar tanta responsabilidad, pero puede ser una buena noticia. Más bien, es una buena noticia para el equipo de Shela tener a Claudio Oliveira en el sector de la izquierda. Pero bueno, Sebas, hablemos ahora porque se viene la parte de abajo de la tabla. Parecía que Marquense arrancaba bien, con nuevos aires, buenos resultados. De hecho, es hasta apenas hace un par de jornadas que pierde el invicto dentro del terreno de juego. Y parecía que Guastatoya se venía hundiendo, pero el fútbol es así. Un día estás y al siguiente día ya no. Y Marquense parece haber tropezado, haber encontrado un bache, y parece que Guastatoya toma nuevos aires, sobre todo con esa victoria frente a Comunicaciones contundente, más allá de que a qué Comunicaciones se enfrentó, que ese es otro tema. Pero ¿cómo ve el panorama esa disputa en la parte baja? Y los menciono a ellos dos porque los dos están ahí en una disputa muy férrea. Parece que Misco toma nuevos aires, Achuapa, lo de Chinabajul, que ya conocemos. A mí por eso me encanta tanto los torneos clausura, porque no importa el partido que te toque ver, en todos los partidos se está peleando por algo. Y
Yo creo que lo de Marquense, o bueno, empecemos viéndolo de esta forma. Todos los equipos en el torneo van a tener su curva de rendimiento, van a llegar a un pico, van a caer y en algún momento van a volver a retomar. Yo creo que Marquense arrancó, podemos decir hasta de forma milagrosa, teniendo su mejor rendimiento en el inicio del torneo y se nos viene cayendo ahorita. ¿Qué pasa? Que justamente la caída de Marquense coincide no sé si en el pico, pero por lo menos en el alza de rendimiento de Guastatoya. Y los resultados negativos de Marquense se juntaron con la seguidilla de victorias de Guastatoya. Y hace 2-3 jornadas, para mí Guastatoya, si perdía un partido más, creo que estaba ya todo solventado. Pero justamente empezó a perder Marquense, empezó a perder y empezó a ganar Guasta. Entonces ahora agarró muchísima dinámica esa parte baja del torneo, y te digo, para mí sinceramente, con la presión con la cual se juega una permanencia en la Liga Nacional, hoy tienen las de ganar Guastatoya, porque tienen ánimos renovados, están encontrando soluciones en el terreno de juego, recuperaron también algunos jugadores, estamos viendo el mejor rendimiento de Andy Ruiz, que para mí ha sido una pieza clave en Guastatoya, un jugador que fue clave también con Chinabajul, ahora llega a Guasta y ha sido importantísimo. Y para el conjunto de Marquense empieza a quedarse sin respuestas. ¿Y por qué te digo esto? Hay jugadores como Rocha, por ejemplo, que era imparable, por lo menos en las primeras 7, 8 jornadas. Era un jugador totalmente diferente, un jugador que decíamos, puchica, este va a marcar diferencias acá. O lo de Dylan Flores, que han pasado totalmente desapercibidos. El mal momento de Marquense se da justamente quizá en el peor momento de rendimiento individual de Dylan Flores y de Rocha, que para mí habían sido los jugadores diferenciales en este conjunto de Marquense. Entonces yo creo que son algunas de las razones por los cuales hemos visto esos cambios justamente en la tabla acumulada. Y solo quería hacer una mención también, sumado a todo esto, de lo de Shela. Shela, por supuesto que no tiene que preocuparse del descenso, tiene un colchón muy importante. Pero otra cosa para que suenen las alarmas en el Mario Camposeco es que prácticamente casi que la distancia que tiene hoy en la acumulada Shela de Municipal es casi la misma que la que tiene con el último en la tabla acumulada, que es Marquense. Son más o menos 10 puntos a Municipal y son más o menos 13 puntos por el tema del descenso, que es muy llamativo para un equipo campeón. Totalmente, totalmente, Sebas. Pasaríamos la noche entera hablando de todas las situaciones que se viven en este torneo. Falta hablar de comunicaciones, que si se va Ronald González, que quién llega, el momento que vive Municipal también, que apenas pierde un partido recién y sobre la hora frente a Chuapa, el más regular hoy del torneo, firme candidato sin duda alguna. Pero bueno, será en otra ocasión, Sebas, porque el tiempo se nos ha consumido. Pero gracias, como siempre, por estar dispuesto a platicar con nosotros aquí en Fútbol y Más. Un verdadero gusto. Yo tengo una pregunta para usted antes de despedirme, y creo que la gran duda para el partido de la selección el fin de semana es si va a estar o no va a estar Cardoso como titular. ¿Usted qué opina? Yo creo que es el gran candidato, pero me gustaría ver a mí a Rudy Muñoz en su debut. Correcto, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, digamos, estoy de acuerdo con usted en que va Cardosa por ese sector. Rudy Muñoz sería una buena alternativa. Es un partido de preparación. Creo que podría arriesgarse el técnico. Por decir arriesgar en el tema que le ha dado continuidad, digamos, a su proyecto Tena, ¿verdad? No es de los que regularmente cambia tanto como para pensar si puede hacerlo. Pero creo que es un buen momento para poder hacerlo, Sebas. No, sin duda. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Gil. Un abrazo grande a usted, a la gente en Shela, a Hamid, que tuve el gusto de platicar con él también. Y nos reencontramos pronto. Y ojalá que Shela salga de este bache. Gracias, Sebastián Coma, compañero de Tigo Sports. Pausa, regresamos.